¿Cómo están, estimados amigos? Vamos a iniciar un ciclo mientras se termina de decantar todo esto de cómo va a salir, en definitiva, la propuesta constitucional, en que vamos a hablar de las mentiras más famosas de la política. Y vamos a partir por una que está muy de moda, ¿no es cierto? Y que lo ha estado mucho tiempo. ¿Por qué yo creo que estas mentiras son importantes analizarlas? Porque al final se van instalando, por decirlo así, en el inconsciente político colectivo de la comunidad y se dan por ciertas. Y como son de una base falsa, después generan distorsiones e incomprensiones de la sociedad. Veamos una que es muy típica: la recuperación de la democracia. Todos hablan, yo he escuchado incluso a Pepe Auto, un tipo que yo considero inteligente, hablar de la recuperación, cuando nosotros recuperamos la democracia. ¿De qué recuperación me hablan? Yo era opositor al gobierno militar en esa época. Estaba en la universidad. Y nosotros, yo participaba en política, siempre tuvimos claro que no logramos recuperar nada. Eso es una mentira que se ha inventado para justificar una derrota. Nosotros lo asumíamos como una derrota, porque el triunfo en esa época hubiera sido poder doblarle la mano al gobierno militar. Pero no, el gobierno militar siguió el itinerario que estableció en la Constitución y no se pasó ni una hora más ni se retrasó una hora menos. El itinerario que quedó marcado en los artículos transitorios de la Constitución de 1980 se cumplió a la pata. Y fue tal como se dijo que se iba a hacer. Vino este periodo de transición, ¿no es cierto?, después del año de la Constitución de 1980, donde el presidente don Augusto Pinochet pasó a ser presidente de la República y actuando como un Congreso ad hoc transitorio, la Junta de Gobierno, que era el poder legislativo, y siempre el poder judicial fue autónomo. Hubo muchas protestas en esa época, lo que se conoció como la primavera de Harfa, que tanto criticaba últimamente Boric. Pero en el fondo lo que se hizo fue acelerar ciertos procesos intermedios que eran necesarios para que llegáramos al plebiscito, como volver a crear los registros electorales, volver a autorizar los partidos políticos, la ley de partidos políticos, etcétera, etcétera, la ley de elecciones, y todo eso se fue haciendo en los plazos que se determinó en la Constitución de 1980. O sea, lo que era la oposición de la época no consiguió nada, no obtuvo ningún triunfo. Su único triunfo fue haber ganado en el plebiscito del sí y del no. Nada más. Pero haberle doblado la mano al gobierno militar con ese argumento de que recuperamos la democracia, como el pueblo se levantó y recuperamos la democracia que tanto he oído yo, es una falsedad. Pero se instala. Y es peligroso que se instalen falsedades porque te distorsionan toda la comprensión de los fenómenos que vienen a futuro. Porque claro, da como la idea que todo el pueblo se levantó y que gracias a su empuje, su fuerza, ¿no es cierto?, lograron recuperar la democracia. No. Y eso habla en el fondo de la cultura cívica de los chilenos, que no hicieron gran cosa por tratar de apurar un proceso que estaba establecido. ¿Y qué pasó con los partidos políticos a los cuales yo en esa época pertenecía? Que tuvieron un minuto clave. Ese minuto clave debe haber sido por ahí entre el año 84 y 85. ¿Por qué? Porque ya acercándose la fecha en que se iba a volver a la normalidad, todos los políticos de la época empezaron a ver: diablos, esto se está acabando, así que veamos cómo nos apeamos en este nuevo proceso y vamos viendo, vamos juntando a los militantes, quiénes van a ser candidatos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando ya se vio que estaba demasiado cerca la vuelta a la democracia establecida en el itinerario de la Constitución, todos se dedicaron a eso y ya todos los esfuerzos fueron por tratar de ganar el plebiscito, como finalmente pasó. Pero no hubo una recuperación de la democracia porque el pueblo se levantó.
Y justamente muchos errores que nosotros vemos hoy, incluso en este propio gobierno, emana de lo mismo, de tener una falsa percepción de la verdadera conciencia cívica del pueblo chileno, que es más republicano, y no por el Partido Republicano, sino que en el concepto propio republicano, es mucho más republicano que lo que ellos piensan. Y por eso, así como nunca le pudimos ganar al régimen militar, y el presidente Pinochet terminó cuando él mismo dijo y en su constitución decía que tenía que terminar, así como nunca se le pudo ganar por el espíritu republicano chileno, que la gran mayoría de la gente permaneció tranquila, salvo los partidos, ¿no es cierto?, y las protestas que habían por apurar el proceso, y eso contribuyó a que el resultado fuera el que estaba previsto en la Constitución. Ese mismo espíritu republicano es el que mató al mamarracho. Y justamente por no entenderlo y por tener una visión errada de cómo es realmente el pueblo chileno, sufrieron ese tremendo y estrepitoso fracaso. En un próximo capítulo seguiremos viendo otras mentiras famosas de la política chilena. Hasta la próxima.